Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso. Aquí empezamos. El Contralor General del Estado no sería sometido a juicio político. El Pleno de la Asamblea, que se reunirá esta tarde, se acogería al informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda el archivo. Vamos con Freddy Paredes hasta la Asamblea para conocer los detalles. Hola Freddy, cuéntanos. Sí, en efecto, compañeras, amigos televidentes, muy buenas tardes. Parecería que la suerte del Contralor General subrogante Carlos Riofrío estaría a su favor. Aparentemente, solo el bloque legislativo del correísmo, UNES, y los rebeldes de Pachacutic votarían a favor de que se continúe el juicio político en contra del Contralor, en contrario al informe que la Comisión de Fiscalización ha puesto a disposición del Pleno que recomienda el archivo. Nosotros no tenemos compromisos con nadie, ni con el Contralor, ni con el Procurador, ni con nadie. Si hay que censurar al Contralor, al Consejo de Participación Ciudadana, al Consejo Nacional Electoral, a los ministros, porque han incumplido sus funciones, o a algún miembro de nuestra propia organización, hay que censurar. El sector orgánico de Pachacutic, en cambio, sostiene que las pruebas son demasiado débiles y que, por tanto, acogerán la recomendación de la Comisión de Fiscalización de que no se lleve a cabo el juicio político. Si no existen pruebas actuadas que sustenten una acusación, no puede haber juicio. Igual posición tendría el Partido Social Cristiano. Dice que analizarán técnicamente las pruebas que justifiquen un juicio político, pruebas que se basan en un tuit que habría emitido el Contralor Carlos Riofrío y que de momento ese tuit ha desaparecido. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que analizar en este momento. Tiene que ser un juicio técnico, tiene que ser un juicio realmente que valga la pena con todas las pruebas del caso en relación a eso. Eso es lo que estamos valorando en este momento. Ya el coordinador de la bancada vendrá en la tarde y dará nuestro pronunciamiento oficial como partido. Esta tarde está previsto el Pleno de la Asamblea Nacional con el propósito de analizar precisamente el informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda el archivo del juicio político al Contralor General del Estado. Parecería que el gobierno, el sector orgánico de Pachacutic, el sector orgánico de la Izquierda Democrática y probablemente el Partido Social Cristiano sumen alrededor de 80 votos que impidan que se lleve a cabo este juicio político. Es nuestro informe a esta hora, compañeras. Sigan ustedes en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Freddy. Muchísimas gracias. Para el gobierno, la destitución de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional fue ilegal. El vocero gubernamental, Diego Ordóñez, asegura que el actual presidente responde a una mayoría social correísta. Indica que esto crea inestabilidad y que la crisis legislativa no se puede comparar con la judicial. Los socialcorreístas. El vocero del gobierno se refiere así a los socialcristianos y correístas que a su criterio orquestaron la destitución de Guadalupe Llori. Para el gobierno esa decisión es ilegal. Se violentó la ley y pues en el apresuramiento al parecer la mayoría socialcorreísta olvidó ese detalle. De todas maneras, eso que debería resolverse en el ámbito de lo que corresponde a lo judicial y a la asamblea. Rechazamos la ilegal destitución de la presidenta, dijeron en un comunicado desde el Ministerio de Gobierno. También lo califican como de arbitrario. Si bien, asegura Ordóñez, a ellos no les compete reconocer o desconocer a Virgilio Saquicela como presidente de la Asamblea, cree que no tiene representatividad. Insisto, el señor Saquicela, él no habla por la mayoría que lo eligió. Y en realidad quienes tienen los votos, quienes van a decidir cuál será esa agenda, es esa mayoría social correísta. Santiago Basabe considera que la postura del gobierno al rechazar abiertamente lo que ha ocurrido en el legislativo no es correcta. Y me parece que el apoyo del gobierno a la señora Llori y la declaración pública en alguna medida hace que esto se pueda observar como una derrota más del gobierno, directa o indirectamente. El vocero del gobierno también considera que el interés final de quienes lograron la destitución de Guadalupe Llori es el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué otra cosa se puede entender si no es?
Pese a lo antes dicho, Basabe también cree que es así. Hay una intención política, evidentemente, porque el Consejo de Participación Ciudadana designa al menos en lo inmediato al Contralor. Y ser Contralor General del Estado en un país altamente corrupto en la vida pública como este es más importante que ser asambleísta o ser ministro de Estado. El país acaba de atravesar una crisis legislativa, pero podría tener una crisis en el Consejo de Participación Ciudadana y actualmente atraviesa otra en el Poder Judicial. Para Diego Ordóñez, lo que pasa en la Asamblea no se compara con el conflicto entre Judicatura y Corte Nacional. Hay que darle dimensión a cada una de estas situaciones. En el caso de la Corte Nacional y la función judicial, diría yo que la crisis viene por otros temas. Y lo que esperamos es que cualquiera de estos procedimientos se dé cumpliendo la ley. Ahora el plan es analizar cómo sortear la mayoría completamente estructurada que no tiene el gobierno en la Asamblea Nacional. Aunque esa es una realidad desde mucho antes de la salida de Yori, agrega Basabe. Dayara Monroy, 24 horas. Que la crisis política que atraviesa la Asamblea no se resuelve con la destitución de Guadalupe Yori es lo que aseguran dos ex legisladores, quienes creen que el cambio en la presidencia de la Asamblea solo aliviará momentáneamente las tensiones. Finalmente ocurrió. Guadalupe Yori dejó la presidencia de la Asamblea tras un accidentado proceso de evaluación y destitución que concentró la agenda política del Legislativo durante más de 3 meses. Y pese a que aún no se ha cerrado el debate sobre la legalidad de esta decisión, con Virgilio Saquicela ahora a la cabeza, ¿se terminan los problemas al interior de la Asamblea? Los ex legisladores César Roón y Héctor Yepes coinciden en un rotundo no. No hay gobernabilidad. La Asamblea Nacional tendrá como objetivo seguir secuestrando al poder político, al Ejecutivo. Hay una realidad y es que el gobierno no tiene mayoría en la Asamblea y eso no va a cambiar por quién está sentado en la presidencia. Y es que ambos identifican problemas estructurales al interior de un legislativo que en apenas un año de gestión goza solo de la aceptación de 2 de cada 10 ecuatorianos. Si el poder de la Asamblea, el poder político, secuestra al Ejecutivo cada vez porque hay tanta fragmentación que es lo que ha pasado ahora, ¿cuál es el futuro del Ecuador? No hay futuro. Esta Asamblea como está, de espaldas al pueblo ecuatoriano, sin entender lo que pasa en el país, es mejor que se cierre. Coinciden en algo más. Lo que ocurre en la Asamblea es tan solo el reflejo de la desinstitucionalización generalizada que vive el país. Se requieren reformas, aseguran. Vemos las instituciones que están devastadas. Todas, la mayoría de las instituciones con subrogantes. ¿Qué tenemos que hacer? Una reforma profunda a la Constitución. ¿Quién tiene que hacer la reforma? La Asamblea. ¿La Asamblea va a poder hacer una reforma? No. Pero ese es un debate en el largo plazo. En el Legislativo, una vez superado el capítulo Yori, solo queda esperar, dicen, que finalmente hayan coincidencias entre los temas que le preocupan a la gente y los que le preocupan a los asambleístas. A la gente la están matando en las calles, la gente no tiene trabajo, faltan medicinas en los centros de salud y eso es lo que debería estar resolviendo no solo la Asamblea, sino todo el Estado en su conjunto. Entonces, cuando la Asamblea no ha interpretado, no ha entendido las necesidades que tiene el país, entonces la Asamblea, ¿en qué contribuye? En nada. Es decir, que primen finalmente los intereses comunes, tal y como se prometió en mayo de 2021, cuando se prometieron también ser un mejor legislativo que el anterior. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recaba información relacionada con la detención de Leandro Norero. La primera comparecencia inició este jueves. El contacto es con Daniela Valencia para que nos dé más detalles desde el Palacio Legislativo. Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, este jueves acudió aquí a la Asamblea Nacional el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, quien dio mayores detalles de la serie de allanamientos efectuados el pasado 25 de mayo, que concluyeron con la detención de Leandro Norero, quien está investigado por el delito de lavado de activos, también por el presunto narcotráfico y el financiamiento a bandas delictivas. El comandante dijo que le preocupa que en su poder se hayan encontrado lingotes de oro, pues esto establecería una relación entre el narcotráfico y también la minería ilegal. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos.
6 días después de la detención de Leandro Norero, conocido como el narco invisible, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió al comandante general de la policía, Fausto Salinas, para conocer más detalles del proceso en su contra y la concurrencia de delitos que incluso se presume podría estar relacionada con la corrupción en los hospitales. Pues entre los datos revelados por el comandante, se confirmaría que la casa donde se encontró a Norero habría pertenecido al prófugo en el caso Hospitales, Javier Jordán. Hay algunas relaciones, hay una línea de tiempo que fue expuesta en la asamblea donde finalmente termina en una persona cercana a Leandro Norero. Dijo además que a la Policía Nacional le preocupan los lingotes de oro encontrados en su poder, pues revelarían una relación entre el narcotráfico y la minería ilegal. Porque es mucho más fácil para un cartel de narcotráfico movilizar un lingote de oro que 5 maletas con $10 millones. Durante la intervención, el debate se centró en las fotos en las que Norero aparece rodeado de exfuncionarios, como el expresidente Rafael Correa, el exministro Ricardo Patiño y actuales asambleístas como Ronnie Aliaga. Uno de los miembros de la bancada de UNES dijo que no se puede caer en un sesgo. Insisto, presidente, el hecho de que el expresidente Rafael Correa aparezca en una foto con el señor que lo han detenido no dice absolutamente nada. Una fotografía en la calle puede ser casual, pero una foto en una piscina exclusiva de una mansión privada, esa no es una foto casual. Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero, puso sobre la mesa cifras que comparan la rigurosidad con la que se combatió el narcotráfico en gobiernos anteriores. En el 2013, gobierno de Rafael Correa, fue el mejor año de incautación de droga, 56 toneladas. En el 2021, que durante 6 meses gobernó Lenín Moreno, 201 toneladas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Las comparecencias en la Comisión de Fiscalización continuarán el próximo lunes con la fiscal general Diana Salazar y también con el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Una excelente tarde también para ti, Daniela. Muchísimas gracias. Más vínculos de Leandro Norero, alias El Patrón, con políticos y exfuncionarios públicos procesados por corrupción salen a la luz conforme avanzan las investigaciones de la policía y la fiscalía. Las conexiones del presunto narcotraficante llegan hasta un asambleísta. Su primer vínculo con la esfera política fue en el 2008. Para entonces, Leandro Norero, alias El Patrón, era líder de la pandilla Los Nietas y formó parte del acuerdo de paz con los Latin Kings, al que se llegó en el gobierno de Rafael Correa. Como parte de ese pacto, 300 líderes de ambos grupos se afiliaron a Alianza País y se puso en marcha un plan de reinserción económica y social que llevó a que un grupo de estos ex Latin Kings y Nietas ocuparan cargos públicos. El portal Primicias tuvo acceso a informes que revelan que formaron parte de la función ejecutiva, legislativa y judicial, y de las filas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Uno de los que más conquistas alcanzó es Ronnie Aliaga, ex Latin King, hoy asambleísta nacional por UNES e integrante del CAL. Recientes publicaciones del portal Periodismo de Investigación, en cambio, han develado los vínculos que tiene Aliaga con Javier Jordán, procesado por el caso Gran Reparto, que es como se denominó a la trama de corrupción en hospitales públicos, en la que también se involucró a los hermanos Bucarán y Salcedo, y quien a su vez comparte lujosas propiedades con Leandro Norero. Según datos de inmigración obtenidos por el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, el asambleísta Ronnie Aliaga estuvo en Miami, que es donde está radicado Jordán, entre el 16 y el 22 de abril de este año. Él y su hermano habrían sido huéspedes de Jordán. Existen fotografías que evidencian que pasearon juntos en yate y que pasaron momentos amenos en la piscina de la casa de Jordán. El abogado de Jordán, de acuerdo con Villavicencio, ya confirmó que esta fotografía es real. Justificó el encuentro asegurando que el asambleísta tiene una relación cercana con un familiar de Jordán, quien celebró su cumpleaños el 18 de abril. Teleamazonas solicitó una versión a Ronnie Aliaga sobre esta vinculación, pero no contestó. La relación de Javier Jordán con el patrón Norero, por su parte, inteligencia policial le establece a través de varias propiedades. La moderna mansión con sistema tecnológico y piscina ubicada en San Borondón, en la que fue aprendido Norero la semana anterior. Ese bien se lo traspasó Javier Jordán tras huir del país por medio de una empresa offshore panameña llamada Lion Reality, cuya titular es Lina Paola Romero, esposa de Norero. Incluso este vehículo, que estaba parqueado afuera del inmueble, al momento del allanamiento apareció a nombre de la firma Dimarla,
antes gerenciada por Jordán. Y una corrección más. El patrón, quien cumple prisión preventiva por lavado de activos en la cárcel de La Tacunga, financista de las megabandas Los Lobos, Los Lagartos, Los Chonekillers y Los Tiguerones, sostiene inteligencia policial que estaría detrás del asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, máximo líder de los choneros, y de su abogado Harrison Salcedo. Harrison Salcedo también fue defensor del expresidente de la República, Jorge Glass, en los casos Singue, Sobornos y Odebrecht. Luisa María Heredia, 24 horas. Estamos de regreso con más información. El Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil hizo ya las pruebas para el funcionamiento del servicio de externalización de farmacias de consulta externa. El contacto es con Joana Ramos para que nos dé los detalles. Hola Joana, adelante. Bueno. ¿Qué tal, compañeras, amigos en casa? Muy buenas tardes. Justamente aquí en el Hospital Abel Gilbert Pontón, uno de los hospitales más grandes de la costa ecuatoriana, se realizó ya el simulacro para la entrada en funcionamiento del servicio de externalización de farmacias de consulta externa. Según el gobierno, el paciente que se atienda en esta casa de salud y en otras que se anunciarán en los próximos días, recibirán una receta electrónica y luego podrán canjearla en las diferentes farmacias cercanas a esta casa de salud. Nosotros les preparamos una nota, veamos. En el Ministerio de Salud ultiman detalles que esta vez sí va a la externalización de farmacias de consulta externa, aseguran. La ministra de Salud, Jimena Garzón, en una entrevista radial, confirmó que faltan pocos días para su lanzamiento. Próximos días ya nuestro presidente Guillermo Lasso lanzará el plan Medicina Siempre. Nosotros el día de ayer estuvimos, tanto mi persona como el viceministro Miguel Moreira, en la ciudad de Guayaquil haciendo las pruebas ya in situ, las pruebas de funcionamiento del sistema. Tuvimos la oportunidad de estar en el Hospital Abel Gilbert en Guayaquil y hacer un simulacro de cómo va a ser atendido un paciente. Pero ¿cómo funcionará? De lo que se conoce hasta ahora, al finalizar la consulta, el médico prescribe la receta dentro del sistema electrónico. La información llega a las farmacias y al paciente se le entrega la receta con un código QR. Con ese documento, el paciente o su familiar se acercan a la farmacia. El dependiente del local lee el código de la receta y entrega la medicación sin costo alguno. La receta tendrá un plazo máximo de 3 días para ser canjeada. Vamos a empezar esta primera fase con las farmacias más cercanas a los hospitales con los que estamos saliendo. Ustedes saben que estamos saliendo con hospitales de segundo y tercer nivel de las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo. Entonces, las farmacias van a ir añadiendo más locales de farmacias mensualmente. En esta primera fase, 3 cadenas de farmacias con 36 locales darán el servicio en 4 ciudades. Todos los hospitales que estarán dentro del plan aún no se conocen. El servicio de externalización de farmacias ha sido postergado al menos 3 veces. Los pacientes esperan que esta vez sí se concrete. ¿Le gustaría que ya no tenga que comprar usted? Claro, eso sería muy bueno. Normalmente que cumplan lo que va a ser la ley, pues. Lo que se ofrece por parte del gobierno, eso sí es. Al menos 2 años durará el convenio de adhesión entre farmacias y entidades que forman parte de la Red Integral Pública de Salud para el proceso de externalización de farmacias de consulta externa. Hasta ahora se conoce que este servicio de externalización de las farmacias de consulta externa tendrá de vigencia 2 años. Y no solamente se incluyen a los hospitales del Ministerio de Salud Pública, sino también a los del ISFA, ISPOL y a los del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Joana. Muchísimas gracias. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones se enfrenta a una crisis sin precedentes tras varios años de administraciones al menos irregulares que han desvalorizado a la empresa al punto de no ser considerada seriamente en el mercado junto a sus competidoras. Es esto de aquí parte más bien de una estrategia previa a la anunciada concesión 90. Fausto Yepes está con nosotros para contarnos más de lo que ocurre en CNT Puertas Adentro. Fausto, buenas tardes. Adelante.
Así es, ¿qué tal, mis amigos? Buenas tardes. Lo que parece imposible, una empresa del tamaño de la CNT y con las ventajas frente a sus competidoras privadas, es una empresa que ha caído en picada presa de la mala gestión y, como era de suponerse, de la corrupción. Un par de datos: esta empresa ecuatoriana usaba software pirata y muchos de los documentos de respaldo de contratos no existen o están en bodegas llenas de ratas. Según las estimaciones, al cierre de este 2022, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones nuevamente caerá en sus ingresos y las utilidades para el Estado serán menores que en 2021. El gigante de las telecomunicaciones de Ecuador, la empresa que se supone rentable por excelencia, resta su valor año a año y casualmente desde que se habló de las intenciones de concesión o venta. Y no es solo un secreto a voces. Los números de la CNT vienen a la baja desde hace 5 años. Solo en 2017 generó ingresos por 919 millones de dólares. Ya en 2022 se estima que no supere los 530 millones. Un decrecimiento acumulado de alrededor del 47%. Se redujo la inversión de manera significativa en la empresa en los últimos 4 o 5 años. A alguien pudo interesarle tener una empresa caída, una empresa que vive de la tecnología y que paradójicamente ha estado usando equipos con tecnología de hace 13 años. Una empresa estatal usando también software pirata. De licencias que no, de software sin licenciamiento. Y para hablarlo con claridad, de software pirata utilizado en infraestructura clave de la empresa. Cosas que por no afectar más la imagen de la marca, pensando en el bien del país, no la hemos denunciado. Y en estas condiciones difícilmente captar clientes y ser competitivos. Una muestra del número de clientes entre el 2018 y 2022 es el ejemplo de esta caída. En Internet fijo, en 2018 tenía 950,000 clientes. Para 2022 cayó a 584,000. En cuanto a la telefonía, 2 millones en 2018, 1.3 millones en 2022. Servicio de televisión pagada, 390,000 en 2018, 111,000 en 2022. Lo que parece imposible en el mercado de las telecomunicaciones, la estatal lo logró. En el auge de la pandemia, cuando todos demandaron servicios de telefonía e internet, a CNT se le fueron los usuarios. Un cuadro comparativo de abril de este año entre las ventas y las deserciones lo evidencia. Para el servicio de telefonía fija se firmaron 2.203 contratos, pero desertaron 41.845. En el servicio de Internet fijo, 2.395 contratos, 11.579 se fueron. Para el servicio de televisión, 244 nuevos contratos, pero 5.343 desertaron. Mientras nuestra competencia se enfocaba en desplegar nuevos servicios porque sabía que había mayor demanda para el consumo de datos, la empresa tomó la decisión de básicamente que todo el mundo se quede en su casa y no haya nuevos despliegues. En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se ha pedido información de contratos de administraciones pasadas de la CNT, pero aquí se reveló otro problema. La obtención de muchos documentos no podrá ser. Unos desaparecieron y otros se los comieron. Básicamente han sido tiradas en subsuelos donde hay hasta ratas y las ratas han comido los archivos. No me estoy inventando, no estoy mintiendo, es la realidad de lo que hemos encontrado. Y esta es apenas una pequeña muestra de la situación del gigante estatal de las telecomunicaciones, la empresa que difícilmente debía perder y perdió. La empresa que se pretende vender y quizá en esa intención esté la respuesta del por qué cada vez vale menos. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y muchas de estas irregularidades aún están en proceso de investigación, pero según la actual administración, a partir del próximo mes se aplicará un plan agresivo de inversión para intentar reflotar a este gigante caído. Muchísimas gracias, Fausto, por ese amplio informe. En otro tema, la Policía Nacional hizo un nuevo llamado a los jóvenes que quieran pertenecer a la institución. Según el ministro del Interior, la intención del gobierno es incorporar alrededor de 30,000 jóvenes en este periodo. Paul Cuello está en la comandancia de la policía con los detalles. Hola, Paul, te escuchamos. Liz, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, en los próximos meses la Policía Nacional tiene previsto incorporar alrededor de 7.600 jóvenes que se unirán a las filas para colaborar en los operativos de control y en trabajos estratégicos. El día de ayer la institución ya lanzó este concurso de postulaciones que iniciará este domingo. Para los interesados, les hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. ¡Policía Nacional!
En este nuevo proceso de fortalecimiento a la Policía Nacional que ofreció el ministro Carrillo en su posesión, se contempla la incorporación de nuevos elementos para la institución. El objetivo es reforzar el control en todas las provincias del país. 30,000 policías es la meta del gobierno nacional para incorporarlos y formarlos durante el periodo que resta del gobierno nacional y 1.200 millones de inversión en temas relacionados a seguridad. La policía abrió un nuevo proceso de reclutamiento que inicia este domingo para 7.600 jóvenes. La institución primero iniciará con la postulación, después con la selección y por último con la formación del personal. Los interesados deberán cumplir con algunos requisitos. Que sean bachilleres, técnicos y tecnólogos. El periodo de formación de ellos van a ser 6 meses. La página web institucional es reclutamiento.policia.gov.es. Se realizarán a partir del miércoles 6 de julio, es decir, ya la próxima semana, conforme al último dígito de la cédula. Para los que postulen como servidores policiales especialistas, se aceptará aquellos que tengan hasta 38 años de edad en las siguientes profesiones: abogados o ingenieros, arquitectos, médicos, psicólogos, odontólogos, sociólogos, antropólogos. En este nuevo plan de fortalecimiento, las autoridades también indicaron que aquellos uniformados que pretendan ascender a grados superiores deberán pasar por el sistema de polígrafo. Esto con el objetivo de verificar un trabajo honesto de los uniformados. Para cargos críticos de comando desde el nivel mayor hacia arriba, y también en algunos puestos sobre todo de lucha contra narcotráfico o delincuencia organizada. Carrillo de su parte dijo que de ahora en adelante los controles y las exigencias para todos los uniformados serán más exigentes, que no permitirá en su gestión que se vuelvan a perder armas de fuego, sustancias sujetas a fiscalización decomisadas y evidencias que están en cadena de custodia. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Así es, y en este plan de refortalecimiento, la Policía Nacional tiene previsto habilitar más unidades policiales, no solo aquí en la capital, sino en otras provincias del país. Con esta información regreso a estudios. Listo con más noticias. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul. Muchísimas gracias por ese reporte. Y con la ley de uso legítimo de la fuerza, que mañana podría ser aprobada en la Asamblea, se regula el empleo de armas letales por parte de policías, militares y guías penitenciarios. Se especifica que podrán optar por el último nivel de uso progresivo de la fuerza cuando esté en riesgo su vida o la de los ciudadanos. Para este viernes está previsto que en la Asamblea Nacional se debate el proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza, que lleva más de 6 meses en espera. Ramiro Narváez, como ponente, dice que poder contar con una normativa de este tipo, considerando la ola de criminalidad que afronta el país en la actualidad, es esencial. Para que nuestros policías puedan actuar frente a la delincuencia en un momento en donde se esté poniendo en riesgo la vida de un ciudadano o del propio policía, incluso desde el nivel más alto, que es la utilización de arma letal. La ley establece 6 niveles para el uso progresivo de la fuerza: la presencia del policía, el contacto visual y la verbalización, la utilización de la fuerza para neutralizar al delincuente, el uso de armas no letales, la utilización de armas potencialmente letales y el empleo del arma letal. ¿Desde dónde inicia el policía? Desde donde la situación o la amenaza requiera. Muchos pensaban que para que el policía pueda actuar tenía que iniciar desde el nivel más bajo y paulatinamente ir llegando hasta el 6º nivel. Eso queda desmitificado. Otro mito es el tema de la proporcionalidad, que si un delincuente tenía un arma blanca, el policía tenía que buscar un arma proporcionalmente similar a la del delincuente. Y un tercer mito es que el policía tenía que esperar a que el delincuente dispare primero para después proceder él. Que esto facilite el accionar de la fuerza pública, considera Abraham Correa, general en servicio pasivo de la Policía Nacional. Lo que se necesita es el respaldo de esta actuación legítima del servidor policial. Con él coincide Byron San Miguel, capitán de navío en servicio pasivo de la Armada. Porque sin esta ley están maniatados tanto los miembros de las Fuerzas Armadas como Policía Nacional, porque no pueden combatir el crimen organizado libremente. Y es que la norma incorpora a las Fuerzas Armadas para que sus miembros también puedan hacer uso progresivo de la fuerza. Por ejemplo, en la custodia de nuestras fronteras, que es por donde entran materiales ilícitos como las armas, como
como las drogas, el control de armas y en estados de excepción. La ley incluso crea la figura del estado de emergencia que, sin restringir derechos a los ciudadanos, permite coordinar un accionar interinstitucional. A apoyar a la policía para combatir el narcotráfico, el crimen organizado. Para que sepan que el Estado es el que ordena, el que dispone. A nivel carcelario, el proyecto crea unidades especializadas de agentes penitenciarios que, a diferencia de los guías, sí podrán utilizar armas para disuadir amotinamientos. Y a todos, policías, militares y guías, les garantiza entrenamiento y capacitación, dotación de armas, municiones y equipos de protección, acceso a la salud, un seguro para sus familias y patrocinio legal. La ley hace hincapié incluso en la necesidad de crear unidades de fiscalía especializadas en casos relacionados con el uso legítimo de la fuerza. Luisa María Heredia, 24 horas. Continuamos con más información. El video en el que se observa a niños de 8 y 10 años bebiendo alcohol y con armas es solo el reflejo de lo que está ocurriendo en varias zonas populares del país. El comportamiento criminal está ocupando el espacio que debe ocupar el Estado, la sociedad y la familia. No tienen más de 15 o 16 años. Aparecen con sus ametralladoras haciendo gestos con las manos, similares a los que hacen los grandes miembros de bandas. Somos los tigres, te moriste, dicen. En este otro video, quienes aparecen no tienen más de 8 y 10 años. Están bebiendo alcohol. En otra imagen, portando armas y haciendo exactamente los mismos gestos de los jovencitos del video anterior. Esto ocurrió en el sur de Guayaquil. El video demuestra algo que nosotros hemos estado alertando durante mucho tiempo como fundación, y es que las bandas, la delincuencia organizada está activamente reclutando a niños, niñas y adolescentes para ser parte de sus grupos, y el Estado no está haciendo casi nada o definitivamente está haciendo un trabajo insuficiente. Trabaja sobre todo en centros de adolescentes infractores, donde ingresan jóvenes desde los 12 años. Antes, nos cuenta, los que se identificaban como miembros de bandas tenían entre 16 y 17 años. Ahora, 12 años o menos. En muchas ocasiones tenemos una perspectiva de que, por ejemplo, el sicariato en nuestro país está dando por dinero, y no tiene nada que ver el dinero. El sicariato, cuando es dentro de una estructura delictiva organizada, no tiene nada que ver con la remuneración que yo voy a tener, simplemente es porque me dieron una orden y porque yo cumplo las órdenes que me da mi organización. Lo que llama la atención de este video también es la actitud de los adultos. En el video se ve que ellos no solo están generando esto para mostrar alguna identificación, sino para que esta sea validada por el adulto que le está firmando. Explica Polit que para estos niños, las organizaciones criminales son las que están poniendo ideales y hasta las reglas, con un Estado ausente. El MIES es quien debería actuar. No solamente tener un programa, deberían tener una política pública, un plan nacional, una política súper bien establecida para la prevención de la delincuencia juvenil. Lastimosamente hemos visto que en el MIES no ha existido tal política. Según la Fundación World Vision y tras un estudio en 8 provincias, Guayas es de las provincias donde los niños están más expuestos. En Monte Sinaí es donde nosotros vemos esa problemática mucho más sustentada y elevada. Sí. Según la DINAPEN, ya intervino en uno de los casos. Lo sorprendente es que en el marco de la guerra contra la delincuencia que supuestamente ha emprendido el gobierno, nadie habla de este tema. Nadie mira a los niños que están siendo captados por las organizaciones criminales. Ellos no son parte de estas organizaciones. Ellos son las víctimas. En nuestro Código Penal, de hecho, está tipificada la trata con fines delictivos. Y nuestros niños están siendo captados para delinquir. Dayana Monroy, 24 horas.